Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga grandemente. Qué gusto de nuevo estar llevando la palabra de Dios. Es un privilegio, es una gran bendición llevarles la palabra de Dios, llevarles el evangelio a sus casas, a todos ustedes que están allí reunidos, pues para escuchar esta palabra, los que se van a conectar, los que se van a estar conectando a través de estos minutos. Es realmente maravilloso poder estudiar la palabra y llevársela a todos ustedes en sus hogares. Hermana Erika, Dios la bendiga grandemente. Mi querida hermana Gladys, muchas bendiciones. Y pues vamos a llevar la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos, los que más adelante van a estarse conectando, los que luego van a ver este video. Pues el Señor nos habla día tras día, nos enseña día tras día, y de eso se trata, de que llevemos la palabra de Dios a todos ustedes y hagamos estos estudios bíblicos semana tras semana. Así es, todos son bienvenidos, como bien lo ha dicho el pastor. Muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga abundantemente. Aprovechemos estos tiempos para que el Señor, como siempre les he venido manifestando, queridos, hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, transforme nuestras vidas. Es lo más importante en la vida de nosotros, que podamos entender cuál es el propósito de Cristo, qué es lo que Cristo quiere, por qué vino al mundo, y que nosotros como cristianos podamos vivirlo a plenitud, podamos entender cuál es ese propósito, ese misterio, por qué Él vino al mundo, cuál fue su propósito, qué es lo que día a día Él quiere enseñarnos, quiere edificarnos, Él quiere transformar nuestras mentes, pero lo más importante, que podamos entender cuál es el propósito, por qué fue que el Señor Jesucristo vino a este mundo, que podamos vivir ese evangelio, que nos podamos despojar de toda de pronto evangelio liviano, light, y que podamos vivir realmente el evangelio tal como la Biblia nos enseña, tal como Dios quiere que nosotros lo vivamos. Eso es lo más importante, mis queridos, porque podemos ver por muchos lugares, por muchas de pronto partes, mucho evangelio de pronto que uno le llama la atención, pero realmente el verdadero evangelio es el que habla la Biblia, es el que la Biblia nos muestra día tras día, nos habla día tras día. Ese es el verdadero evangelio, que está plasmado en las Escrituras, el que nosotros no podemos cambiar, no podemos torcer, sino que es puro, conforme a la palabra de verdad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy y continuamos con el estudio de la epístola de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, y la semana pasada estuvimos estudiando esos versículos del 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos a continuar a partir del versículo 5 y, si Dios lo permite, cerraremos en el versículo 8, capítulo 2 de Pedro, versículo 6 al 8. Si Dios nos lo permite, cerraríamos en el versículo 8. Y la palabra de Dios es maravillosa. Voy a leer desde el versículo 2 para dar la continuidad que veníamos desde la semana pasada. Y ahí nos vamos yendo. Estos son estudios bíblicos, para que los que quieran tomar nota, son estudios bíblicos que nos enseñan día tras día, nos motivan a seguir adelante, nos fortalecen, y lo único que va a ayudar en nuestras vidas, lo único que va a cambiar nuestras vidas, que va a transformar nuestras vidas, lo único que te va a hablar a la conciencia y al corazón es la palabra de Dios, la palabra expuesta de Dios, la predicación expositiva, exponer la palabra de Dios como está, sin ponerle ninguna máscara ni mascarilla ni nada, como dice la palabra. Y por eso hacemos estos estudios cada 8 días de su santa palabra. Todos son bienvenidos y vamos a leer la palabra. Cojan sus Biblias allí, de eso se trata, que tengan las Biblias en sus manos, mis queridos hermanos, y vamos a leer a partir del versículo a partir del versículo 4 de Primera de Pedro capítulo 2. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual,
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hasta ahí estuvimos la semana pasada. Somos piedras vivas, somos edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Hace una semana explicamos cada uno de estos puntos. Piedras vivas, vivificados por Jesucristo y unidos a esa gran piedra y a ese ángulo que se llama Jesucristo. También dice que somos casa espiritual, porque nosotros somos rocas, somos piedras, somos también haciendo semejanza al templo del Antiguo Testamento, pero ahora nosotros somos las piedras vivas porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios mismo se mudó a cada uno de sus hijos, se mudó porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. También somos sacerdocio santo. ¿Por qué sacerdocio? Porque nosotros hoy tenemos un privilegio demasiado grande y es entrar al lugar santísimo, ir delante de Él en el momento que lo deseamos, en el momento que queremos, en el lugar donde estemos. En el Antiguo Testamento había un templo que estaba hecho, construido, y también había otro que transportaron por el desierto los israelitas. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo con unas prevenciones y una vez al año hacía los sacrificios. Nosotros hoy, por ser templo del Espíritu Santo de Dios, entramos al lugar santísimo y hablamos con Él. Tenemos esa bendición tan grande. Y como el sacrificio vivo ya lo hizo Jesucristo, ya Él hizo todo el sacrificio, nosotros, mis queridos hermanos, entramos allá sin necesidad de hacer otro sacrificio para poder estar en su presencia, porque tenemos que estar libres de cualquier pecado. Y también somos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Nuestro comportamiento, lo que nosotros hacemos, vivimos lo que predicamos, eso es la obra más grande que podemos hacer nosotros delante de Dios. Entonces necesitaba hacer este pequeño preámbulo para continuar con el texto que vamos a estudiar el día de hoy a partir del versículo 6. Dice, por lo cual también contiene la escritura, por lo cual también la escritura dice, pasando lo que acabamos de leer, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra del ángulo fue puesta en Sión. ¿Sión qué es? En Jerusalén. Y allí fue puesta la principal piedra del ángulo, que es escogida y es preciosa. ¿De qué piedra estaremos hablando, mis queridos? Los que quieran escribir por el chat, ¿cuál es la principal piedra del ángulo que se refiere a la palabra? Escogida, preciosa. Y el texto nos lo dice, porque el que creyere en él no será avergonzado. Ahí nos está diciendo a quién se refiere. A Jesucristo, mis queridos. Jesucristo es, en él reposa toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad de Dios. Dios es en él manifiesto. Entonces él es la principal piedra. Él es en él. Nosotros cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, Cristo hace una obra en nosotros maravillosa. Y es ese nuevo nacimiento del que muchas veces hemos hablado. La persona que cree en Cristo nace de nuevo. Entonces esa plenitud de Dios reposa en Cristo. Dios depositó en Cristo todo, absolutamente todas las riquezas de su gloria. Entonces allí podemos encontrar todo lo que necesitamos para tener una vida nueva, diferente. Y día tras día poder morir a cada actitud, a cada pensamiento, a cada cosa que de pronto nuestra carne, el mundo, el diablo, el pecado que nos asedia, pueda que quiera de alguna manera hacernos salir del camino. Entonces, lo más importante es entender que esa plenitud de Cristo nos puede sostener, nos fortalece, y esa riqueza que está en Cristo Jesús está también para nosotros. Amén, así es. La piedra angular, la piedra del ángulo es Jesucristo, como lo acaba de decir muy bien la pastora. Él es la cabeza también, nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y todos pertenecemos a una gran
iglesia o una gran edificación que se llama la iglesia de Cristo. La piedra angular es Jesucristo, es la principal piedra, es la que sostiene la edificación, es la que está en el ángulo perfecto y sostiene una edificación. Es crucial para la estabilidad de la edificación que somos todos nosotros. Entonces nosotros como piedras vivas estamos adheridos a esa piedra angular y todos somos uno y venimos siendo uno, todos los hijos de Dios que venimos a conformar la iglesia de Cristo, y necesitamos estar adheridos a la piedra angular que es Jesucristo para poder estar estables en esta edificación, para poder estar avanzando en la edificación, creciendo, ayudando, apoyando a otros también si es necesario. De hecho, Pedro cita la escritura en este texto que acabamos de leer en el versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Pedro, está citando Isaías 28:16. Entonces, mire cómo la palabra tan perfecta que nos manda, más o menos a unos quizá 400 años, si mal no estoy, atrás, a una cita bíblica que Isaías ya había dicho, ya había hablado, mis queridos hermanos. Isaías capítulo 28, versículo 16, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios de esta manera tan preciosa. Dice en el versículo 16: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ahí está el texto: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Es una cita bíblica traída desde el profeta Isaías, donde Isaías estaba profetizando esta piedra perfecta, preciosa y puesta allí para que el que crea, como dice el texto en Primera de Pedro, y el que creyere en él no será avergonzado. El que crea en Jesucristo no será avergonzado. Esto es una buena nueva muy interesante y muy chévere, que Isaías lo profetiza años atrás. No estamos hablando uno ni dos, estamos hablando siglos atrás, y Pedro toma esta cita bíblica. De hecho, lo que vamos a estudiar son citas bíblicas que Pedro toma para reforzar el contexto de que él viene hablando el argumento de la piedra viva, porque él empieza a hablar a partir del versículo 4 de la piedra viva y la piedra desechada por los hombres, que también es Jesucristo, y a aquellos que la desechan, esta piedra viva viene a ser de tropiezo. Entonces es maravilloso lo que nos dice la palabra de Dios, y la cita bíblica que estamos hablando es la piedra angular preciosa, es perfecta. Ahí es donde debemos estar nosotros asidos, ahí es donde debemos estar agarrados con este pegante. Para nosotros mantenernos pegados a esta piedra angular necesitamos un pegante, como unos bloques que se arman uno con otro y tienen un pegante, un cemento, y ese cemento se llama la oración, se llama la lectura y el estudio bíblico, mis queridos hermanos. Así es, queridos, es muy importante que nosotros cultivemos día a día nuestra vida espiritual. Nosotros, así como en la vida, en nuestro cuerpo físico, espiritualmente necesitamos también unas disciplinas. Y esas disciplinas es el estudio bíblico, es la oración, es el ayuno. Todas estas disciplinas nos mantienen fuertes. Podemos tener una fortaleza en Dios a través de estas disciplinas. Allí tenemos victoria. Porque el enemigo, como esta mañana el pastor Walter Rodríguez nos compartía, el enemigo quiere acabar con las fortalezas de la iglesia y de nosotros individualmente. Pero nosotros debemos prevalecer, estar allí asidos de la palabra, de la escritura, asidos en oración, queridos. Porque Dios allí es donde Él actúa en nosotros y nos fortalece aún más. Porque el diablo quiere acabarnos, quiere acabar con la iglesia, quiere acabarnos individualmente, pero el Señor quiere edificarnos, fortalecernos, sustentarnos, quiere llevarnos a otros lugares, a otros niveles. Pero para eso, mis queridos hermanos, es necesario que seamos completamente disciplinados, tengamos esas disciplinas espirituales del que el pastor está hablando.
Amén, así es, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, y eso es lo que debemos hacer. No hay otra cosa que debamos hacer sino que tener disciplinas de estudio, de devocionales, de lecturas, de oración, de congregación. Bueno, son muchas cosas, mis queridos, y vamos a continuar, pero ahí es donde está el fundamento. Eso es lo que debemos hacer. Dice el versículo 7 del texto que estamos leyendo: para vosotros pues los que creéis, nosotros, nos está hablando a nosotros, para los que creen en esta piedra preciosa, angular, escogida, Él es precioso. Para los que creemos, Él es precioso. ¿Y quién dice amén? ¿Quién no cree que sea precioso, por lo menos? Todos creemos que es precioso. A partir de que conocimos a Jesucristo, a partir de que creímos en Jesucristo, de que le entregamos nuestras vidas, que cambió nuestras vidas de una manera impresionante, porque les cuento, mis queridos, que el milagro más grande que pudo hacer Dios en el mundo no es ni siquiera abrir el mar en dos, las murallas de Jericó, despertar a algunos, aliviar enfermos, es de echar fuera demonios. El milagro más grande que Dios hizo está representado en cada hijo de Dios cuando nació de nuevo. Ese es el milagro que quizá nosotros no percibimos o nosotros no vemos, pero nosotros somos un milagro caminando, un milagro andante. A nosotros no solo nos sanó, a nosotros nos dio vida nueva. Somos renacidos, nacimos de nuevo, y empezó un proceso en nuestras vidas de cambio que nadie más podía hacer. El psicólogo más grande y prestigioso no nos podía cambiar. Todos los procesos de donde podíamos ir a profesionales no podían hacer lo que hace la palabra de Dios y lo que hace Jesucristo. Entonces el milagro más grande que la misma creación del mundo es un hombre, una mujer convertidos genuinamente a Cristo, porque su vida va a empezar a reflejar a Cristo y cambia desde adentro hacia afuera a esta persona. Es maravilloso lo que ha hecho en nuestras vidas. Así es, mis queridos hermanos. La fe en Cristo y ese nuevo nacimiento es un milagro y es un privilegio muy grande que nosotros tenemos. Es algo maravilloso, es una nueva oportunidad de vida. Muchos libros hoy uno encuentra en las librerías de superación personal y le están diciendo a uno enriquezcase de esta forma o viva de esta manera, va a ser feliz así. No. 7 pasos para alcanzar la bendición. Exactamente. 10 pasos para alcanzar la felicidad. Así es. 20 pasos para un matrimonio fructífero. 15 pasos para que un adolescente no se vaya. Bueno, son pasos y pasos y pasos. Pero solo hay un paso que es verdadero: creer en Jesucristo, nada más. Hay un cambio. Hay un cambio de vida, una transformación. Somos distintos, nuevas criaturas. Él nos cambia, nos fortalece, nos anima, nos llena de vida, de gozo, de paz. Es maravilloso. No tengo muchas palabras para expresar los sentimientos que me vienen cuando estamos hablando de una cosa que debemos hacer, y es creer en Jesucristo. Es todo. Y creyendo en Jesucristo vas a tener un matrimonio fructífero. Creyendo en Jesucristo vamos a tener unos hijos especiales. Creyendo en Jesucristo vamos a tener bendiciones en salud. Vamos a tener bendiciones familiares y, ¿por qué no, bendiciones económicas? Ese es el paso más importante. Entonces, como dice el texto: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, maravilloso, hermoso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Palabra dura esta, para los que no creen. Para los que no creen. Y si alguien va a escuchar este mensaje, porque después de esto lo escucha mucha gente, y no has creído, te invito a que creas de todo corazón en Jesucristo. Vamos a continuar. ¿Qué nos decía Isaías? Estamos hablando, y las citas bíblicas que estamos trabajando es
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, a partir del versículo 6. Ya vamos en el versículo 7 y ya estamos concluyendo este devocional. Entonces, estábamos hablando de las citas bíblicas a las cuales hace referencia Pedro y apoya su tesis y la inspiración del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo de Dios, para hablar de la piedra viva, que somos nosotros, piedras vivas, mis queridos, todos los que nos escuchan. Entonces Isaías, ya en el versículo 7 que nosotros estamos hablando, donde hace referencia a Jesucristo como piedra viva y piedra preciosa para los que creen, pero piedra de tropiezo que hace caer a los que no creen. Y esa es una realidad. Entonces, en el capítulo 8 de Isaías, en el versículo 14, dice lo siguiente que acabamos de leer. Entonces, él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra de tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces, eso era lo que estábamos viendo hace un momento y lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo. La piedra de tropezadero para los que no creen. Y el versículo 8 dice, continuando con el mismo contexto, dice, ya estábamos leyendo el versículo 8, y piedra de tropezadero y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Tropiezan con la palabra, pero tropiezan con la palabra de Dios porque hay una razón clara que nos dice el texto: la desobediencia. Por eso se tropieza con la palabra, porque se desobedece la palabra. Entonces, en ese momento tropezamos, porque aquí hay un punto importante, es una soberanía divina, la soberanía de Dios. Él es el que está ahí, está en medio y es soberano, porque Él dice que es piedra de tropezadero y así lo hace Dios, así lo hace el Señor. Ahora, también hay una responsabilidad divina, una responsabilidad humana, y la responsabilidad humana es obedecer la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios, es lo que tenemos que hacer y debemos hacer. Obedecer. Las personas tropiezan en la palabra por desobedecer la palabra, la misma palabra de Dios. Así es, mis queridos. Dios nos llama a nosotros a sujetarnos en todo a Él, a que su palabra bendita venga a nosotros y que nosotros la pongamos por obra, la obedezcamos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos escuchar su voz y no ser de pronto olvidadizos, no ser rebeldes, tener una actitud completamente de obediencia. Y esa obediencia nos llevará a nosotros como sus hijos a tener una vida diferente, mis queridos. La desobediencia nos va a traer dificultades grandes, nos va a traer grandes, pero grandes consecuencias muchas veces. A veces uno dice, no, es que es una cosita pequeñita en la que quiero desobedecer o en la que de pronto desobedezco. Y permitimos ciertas cosas en nuestras vidas, queridos. Pero realmente lo que Dios quiere, mis queridos hermanos, lo que Dios quiere en todo esto es que nosotros realmente escuchemos su voz y seamos completamente obedientes a lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Así es, mis queridos. Así es como lo venimos hablando en este precioso devocional. Nosotros somos piedras vivas unidos a Jesucristo, que es la piedra viva y piedra angular. Nosotros debemos estar ahí. Y nosotros, para obedecer, para seguir caminando, debemos estar en plena comunión con Jesucristo. En plena comunión con Jesucristo debemos estar en todo tiempo. Eso nos va a dar la fortaleza para obedecer su santa palabra. Porque por nosotros mismos no podríamos hacerlo. No podemos hacerlo. No podemos obedecer la palabra de Dios por nosotros mismos. Es en la fuerza de Jesucristo en nosotros y el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, que me lleva y me ayuda a obedecer la palabra de Dios. Yo no podría. Entonces, para yo estar caminando en ese sentido, debo sí o sí estar conectado con la piedra angular que es Jesucristo y que es la cabeza, y yo soy parte de esa edificación. La casa no se sostiene si no está edificada sobre la roca que es Jesucristo, dice el texto en uno de los evangelios. Debemos edificar todos nosotros
con ese fundamento, la piedra angular, la cabeza, la roca. Ahí es donde debemos estar fundamentados. Obedecer o desobedecer, porque la misma roca que para los que creen, y eso somos nosotros, es preciosa, divina, maravillosa, hermosa, también es tropezadero para los que no creen. Debemos ser de los que creemos en la palabra de Dios, y eso nos va a traer grandes réditos, grandes bendiciones, como lo decía hace un momento. Vamos a tener paz, gozo, alegría, felicidad, destrezas. Nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Damos gracias a Dios y gloria a Dios por nosotros y todos los que van a llegar a los pies de Cristo. Oramos por los que han de ser salvos. Oramos por los que han de llegar a los pies de Cristo y han de llegar a la Iglesia Bolellana Oasis de Paz a las Naciones en Sabaneta. Oramos por todos ellos, porque ya están allí y el Espíritu Santo de Dios nos va a mover también en ese sentido, porque ellos van a llegar a ser parte también de la edificación de este gran edificio y templo con nuestra cabeza principal que se llama Jesucristo. Así es, mis queridos. Dios quiere únicamente que seamos adheridos, que seamos parte de su familia. Entonces todos aquellos que de pronto nos están viendo y que no han depositado su fe en Jesucristo, les compartimos, les invitamos a que lo vean, a que crean en Él, a que depositen su confianza, su fe en Él, y Él hará algo maravilloso en ustedes. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Entonces hoy es un llamado a que a aquellos que están de pronto allí en Facebook y no han escuchado la palabra de verdad, o sencillamente la han escuchado y en algunas oportunidades han decidido no tomarla. Hoy es el día, hoy es tiempo de salvación. Amén. Es tiempo de gracia, es tiempo en el que nosotros estamos a tiempo de poner nuestra confianza en Cristo y poder recibir esa vida nueva y esa plenitud de paz y de gozo que Cristo ofrece a cada una de las personas que depositan su confianza y su fe en Él. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva esperanza de vida. Amén. Dios quiere darnos esa nueva esperanza de vida. Les invito a que busquen, a que se contacten con nosotros, la Iglesia Oasis de Paz a las Naciones en Sabaneta, y nosotros les podremos compartir acerca de esa maravillosa verdad y de ese gran regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es Amén. La salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a quedarnos con el versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Vamos a quedarnos con primera parte del versículo 7. Sería parte A. Para vosotros, para todos nosotros los que creemos, Jesucristo es precioso. Es hermoso, es maravilloso y damos gloria a Dios porque algún día Él, por la razón que Él tiene y porque Él lo quiso, porque Él es soberano, te llamó a ti y me llamó a mí y con lazos de amor nos trajo a Él y ese mismo llamamiento está abierto para todo aquel que en Él cree. Vamos a extender la palabra de Dios, vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios, mis hermanos, los bendigo a todos, los amigos que nos escuchan, miembros de la Iglesia Bolellana en Sabaneta que nos escuchan y todos aquellos que están aquí presentes y van a estar más adelante, los bendecimos en el Señor, los bendecimos grandemente en el Señor y vamos a seguir avanzando confiados en Él. Muchas bendiciones, nos da mucho gusto seguir predicando el Evangelio, llevar unos estudios cada 8 días de la santa palabra de Dios y la próxima semana nos volveremos a ver. Dios les bendiga, queridos. Para nosotros es un gran privilegio y gusto poder compartir con ustedes cada jueves. Amén, gloria a Dios. Muchas bendiciones en este resto de día y lo que queda de semana. Dios está con nosotros, Dios está con ustedes, Dios está en todo lado, nos está ayudando, nos está guardando y nos está protegiendo. Pongamos toda nuestra confianza en Él, Él es fiel. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.